Hola, bienvenidos a Paladar con Sentido. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, compartir con tus amistades para que también lo hagas y dejarme sus likes si te gusta lo que estoy haciendo. La receta de hoy es un pudín diplomático. Este postre yo lo conocí en la ciudad de La Habana cuando era joven. Y a diferencia del pudín de pan, lo que se va a usar es una panetela. Para la panetela tengo aquí los ingredientes. Una taza de harina de trigo, 6 huevos enteros, una taza de azúcar, media taza de jugo de naranja, una cucharada de cardamomo, una cucharada de polvo de hornear, un cuarto cucharadita de sal y una cucharada de vainilla. Para hacer el flan tenemos una taza de crema de coco, una taza de leche evaporada, 6 huevos enteros, una taza de leche condensada, una lata de cóctel de fruta de 8 onzas, un tercio taza de azúcar que nos va a servir para hacer el caramelo y 15 mililitros de whisky. Bueno, pues como siempre les digo, manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es separar las yemas de las claras de los huevos para empezar a hacer la panetela. Con las claras voy a hacer un merengue. Cuando ya el merengue está a punto de nieve, entonces adicionamos el azúcar y lo vamos a batir de nuevo. Vamos a estar batiendo hasta que cuando toquemos el merengue no sintamos los granitos de azúcar. Ya este está listo. El próximo paso es adicionar las yemas. Cuando las yemas ya se hayan incorporado, adicionamos el jugo de naranja y ahora adicionamos el cardamomo y la vainilla y lo mezclamos nuevamente. Lo próximo que haré es combinar los ingredientes secos. Voy a adicionar la sal y el polvo de hornear a la harina, lo voy a mezclar y cuando ya lo tenga mezclado, lo voy a adicionar a la mezcla que tengo de los huevos con el jugo de naranja y los demás ingredientes para hacer la masa. Esto tenemos que cernirlo, lo vamos a ir adicionando poco a poco. Y ahora lo que hago es preparar el molde donde voy a hornear la panetela. Ya puse a precalentar el horno a 375 grados Fahrenheit. Entonces ya tengo aquí un pedazo de papel de cocina, pero si no tienes este puedes usar cualquier tipo de papel y lo cortas del tamaño de tu molde para ponerlo en el fondo. Si quieren la pueden engrasar. Yo para panetela le pongo siempre un poquitico de grasa en el fondo antes de poner el papel. Antes de llevarlo al horno le vamos a dar unos golpecitos para que se nivele bien la superficie y le salga si tiene alguna bolita de aire adentro. Ya cuando tenemos todo listo, el horno a 375 grados y la masa en su molde, lo vamos a llevar al horno de 35 a 45 minutos en función de cómo sea el horno. En ese tiempo se puede probar con un palito en el centro de la panetela para ver si ya está seca. Bueno, ya pasaron los 35 minutos iniciales que le puse, voy a chequear si ya está seca. Oh sí, ya está perfecta. Entonces la voy a sacar del horno. Y la voy a poner aquí para que se refresque. El próximo paso es hacer un caramelo para vestir el molde donde voy a hacer
el pudín, que es este moldecito. Entonces en la sartén vamos a poner el azúcar que tenía para el caramelo. Voy a encender el fuego y lo voy a tener ahí hasta que se haga caramelo el azúcar. Cuando vemos que ya desaparece todo el azúcar, inmediatamente lo vamos a echar en el bol donde vamos a hacer el pudín. Con mucho cuidado porque esto es muy caliente. Y le vamos untando el caramelo a todo el borde del recipiente que vamos a utilizar. Ya lo tenemos listo. Vamos a aprovechar ya para sacar la panetela del molde. Bueno, ahora yo voy a preparar una mezcla que es idéntica a la del flan de leche para hacer el pudín. Con los 6 huevos los voy a cascar. Y literal le voy a echar una pizquita de sal, que es lo que cabe entre 2 yemas de los dedos. Los voy a batir hasta que estén bien incorporadas las yemas con las claras. Y aquí ahora a los huevos batidos le voy a adicionar la mitad por lo menos de la leche evaporada. Esto no es por ciencia, es porque voy a colar esta mezcla. Me gusta colar el huevo para que se quede toda esta parte de las claras que no se bate bien, para que se quede y no vaya en la mezcla del flan. Ya a esta mezcla que tenía aquí de leche evaporada con los huevos le voy a adicionar ahora la leche condensada. Y cuando ya veamos que es una mezcla que está homogénea, ya podemos entonces incorporar la crema de coco y entonces adicionamos las frutas. Las frutas yo las tuve en el colador para que fueran colando toda el agüita, todo el sirope que ellas traen, para que estén lo más secas posible. Y lo último que le vamos a adicionar es los 15 mililitros de whisky. Ahora voy a llenar el recipiente con la mezcla que tengo del flan. Esa cantidad de mezcla que yo tenía, a mí me da para hacer 2 moldecitos de este tamaño. Entonces ya yo tengo aquí la mitad de la mezcla. No se puede llenar el molde hasta arriba, sino como hasta las 3/4 partes del molde, porque encima le vamos a colocar la panetela. Vamos a cortar ruedas de la panetela que tengan como el ancho como de 1 centímetro, más o menos como el dedo, no el dedo vertical, el dedo horizontal, así. Ya cuando tenemos el pudín listo lo podemos hacer de 2 maneras. O el baño de María en una olla sobre el fuego o en baño de María en el horno.
Yo lo voy a hacer en una olla de presión. Lo voy a poner y le voy a contar 45 minutos a partir de que la olla tenga presión. Si fuera en el horno, sería igual con el horno a 375 grados Fahrenheit. En una vasija donde quepa esta vasijita, que tenga agua suficiente para tenerlo igual 45 minutos. Lo voy a tapar con un papel de aluminio para evitar que le caiga vapor de agua dentro. El agua que ponemos en la olla debe de llegar sobre las 3/4 partes de la vasija donde tenemos el flan, no más. Y ahora lo tapamos, encendemos el fuego y cuando empiece con presión contamos, acuérdense, 45 minutos. Bueno, ya pasaron los 45 minutos que yo quería tener al fuego. Ya, lo dejamos aquí, apagamos y lo dejamos que se refresque. Bueno, después que se refrescó a temperatura ambiente, lo tuve por 1 hora en el refrigerador. Pero si ustedes pueden, le dan un poco más de tiempo. Vamos a virarlo a ver cómo quedó. Bueno, ya que está todo listo, vamos a picarlo para ver cómo se ve. ¿Qué tal? Se ve bello. Bueno, vamos a probar. Delicioso. Esto es un manjar. Bueno, pues ya finalizamos la receta del día de hoy, nuestro pudín diplomático. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por ver mis videos, por compartirlos y los espero en el próximo.